buenas tardes a todos. Gracias por venir en este paréntesis de una hora un poquito curiosa, la de las 13 horas, para hablar de una... Pero siempre que hay que hablar de un asunto importante, no importa la hora. Así que aquí estamos y están las personas adecuadas que nos acompañan, tanto desde el mundo educativo como del mundo político, y que responden al esquema que desde el primer momento tuvo esta entidad sin ánimo de lucro, Sociedad Civil por el Debate, que nació hace 2 años. Nosotros hemos planteado siempre, desde nuestro primer debate, que era científicos y políticos, educadores y políticos, sanidad y políticos, algo que nos recordaba Iñaki Gabilondo el día 1 de junio, cuando en el Senado celebramos el 2º aniversario de esta entidad, Sociedad Civil por el Debate, en la que nos decía que hay que recordar a los políticos la inmensa capacidad transformadora que tienen. Porque al final hay un clamor de la sociedad, en cualquier ámbito en el que lo estemos planteando, pero si los políticos no toman las decisiones oportunas en el Parlamento, y desde luego los que estén en el gobierno, pues al final eso se traduce en nada, se traduce en un estado de opinión simplemente, que es muy importante, pero nosotros queremos generar estados de opinión para que a continuación se tomen decisiones. Y en este sentido queríamos hacer el acto justamente ahora, porque saben ustedes que el día 14, el viernes próximo, salen las distintas indicaciones de las universidades. Yo tengo una hija metida en esto y ha pedido para 9, y luego ya veremos qué es exactamente lo que pasa. El dato que me dieron antes de ayer es sobrecogedor. Hay 60.000 estudiantes en España que han pedido estudiar periodismo. Voy a dar un dato. Periodismo en cualquiera de sus variables. Comunicación, publicidad, audiovisuales, relaciones públicas, lo que quieran. 60.000. Y el sector el año pasado generó la friolera de cifras de puestos de trabajo de menos 500. Así que estamos 60.000 frente a menos 500. Entonces, hay cantidad de personas y de familias que están preguntándose ahora qué hago, qué estudio, y nadie les informa de que hay un nicho de empleo aquí, de que en España nos faltan decenas de miles de personas con una formación técnica para poder responder a lo que es la transformación digital, etcétera, etcétera. Hay una desorientación general que pagan esos chicos con su decepción y su desánimo, las familias, por supuesto, con su esfuerzo, y además todos nosotros a la vez, el Estado, porque tiene que pagarse la educación para gente que al final estudia cosas que creía que podría trabajar en ellas, pero que no son las necesarias para encontrar trabajo. Eso es lo que nosotros hemos planteado y por eso lo hemos llamado estudiantes sin brújula, la desorientación profesional que nos hace perder el rumbo. Les hemos pedido que seamos todos breves y es lo que esperamos que hagamos. Julio, cuando quieras, comienza si te parece y después escucharemos las opiniones de los políticos. Siempre seguimos este esquema, que digan, en este caso los implicados, los que son educadores, en este momento sus posiciones y a ver cómo los podemos asumir desde la política. Adelante, Julio. Muy bien. Gracias, en primer lugar, por invitarme a participar en este debate, que creo que es muy relevante, no solo por las fechas, sino también por el momento político que estamos en España. Y yo, como profesor de universidad, pues lo que quiero es un poco aportar esa visión desde la universidad, que luego se complementará con la visión probablemente de otras personas que trabajan en otros ámbitos. Entonces, yo lo primero te quería hablar de 3 cosas. Primero, cómo son los alumnos de bachillerato y de secundaria ahora mismo. Segundo, cómo está cambiando la empleabilidad en el mundo y en particular en España. Y luego quería lanzar una sugerencia de estrategia para atraer y mantener el talento en España en forma de decálogo. Entonces, lo primero, ponernos en la postura, en la piel de los alumnos, que creo que si estamos cerca de gente de 17, 18 años, pues vemos la desorientación que tienen, también por su propia vida personal, etcétera, y creo que es importante situarse en cómo una persona de 17 o 18 años a veces le hacemos elegir tomar unas decisiones en su vida que son muy complicadas con esas edades y sobre todo en el mundo como está evolucionando. Entonces, eso me llevará luego a proponer medidas de flexibilidad que permitan a los alumnos no tener que decidir tan rápido desde los 18 años ya su futuro profesional. Después, el cambio en la empleabilidad. A ver, en este sentido, bueno, supongo que están al día de muchos de los estudios que dicen que, por ejemplo, en 1 o 2 décadas el 47% de las ocupaciones serán automatizables. Es decir, que estamos hablando, yo estuve hace poco en Pittsburgh, que tiene Uber una de sus sedes
bueno, la principal de vehículo autónomo, y los vehículos autónomos ya están en la calle. O sea, esto no es ciencia ficción, esto ya está pasando. Y ya podía solicitar un Uber y que viniera un vehículo con un conductor que solamente estaba ahí por si acaso pasaba algo, pero que no utilizaba para nada el volante, para nada la... Entonces, si estamos hablando del 47% de los puestos de trabajo son automatizables en unas décadas, nos podemos imaginar que no sabemos lo que va a pasar. No sabemos en 2030 qué empleos vamos a tener. La fuerza computacional y de inteligencia artificial está dando lugar a unos cambios drásticos. Ya hay restaurantes completamente automatizados, salones de belleza, partes del sistema sanitario y muchos puestos de trabajo, sobre todo oficinistas y trabajadores de manufactura, están desapareciendo. Entonces, al final, ¿esto a qué nos lleva? ¿Qué formación necesitamos para adaptarnos a ese mercado laboral distinto? Además, un estudio de Randstad de 2016 estima que en España en 2020 habrá 1,9 millones de puestos de trabajo que no se podrán cubrir porque no hay candidatos con las competencias necesarias. Entonces, yo creo… ¿En qué año, perdón, has dicho? ¿En qué? En 2020. Es decir, en 4 años, casi 2 millones de puestos de trabajo que no se podrán cubrir porque los que ofertan su disponibilidad laboral no cubren las competencias que los empleadores demandan. Y los últimos estudios de mercado apuntan que el 43% de los procesos de selección de personal actualmente, a día de hoy, en nuestro país, ningún candidato se ajusta al perfil necesario. El 43% a día de hoy. Entonces, esto nos tiene que hacer pensar cómo queremos formar y cómo tenemos que formar para cubrir esas necesidades. Y ahí ya paso al decálogo. Yo creo que lo primero que deberíamos hacer es colaborar universidad con la formación secundaria, bachillerato. En la secundaria, enfocar al alumnado, ya hablará Carlos después seguramente con mucha más propiedad, hacia sus talentos, una mentorización personalizada, una orientación vocacional, una formación más personalizada, etcétera. Creo que al final, cuando he dicho antes el tema de la dificultad de conjugar el mercado laboral con la oferta, si os habéis fijado, he hablado de competencias y yo creo que ahí es donde está la clave, que sería el tercer punto. Aprender a aprender. Eso es lo que yo creo que tenemos que enseñar a nuestros alumnos. Hace poco hay una entrevista de Xavier Martínez Celorrio que habla de que eso es un conjunto de competencias para saber ser autónomo, buscar y gestionar información, interpretarla, tener sentido crítico, analizarse a uno mismo y el entorno que te rodea y tener más asertividad como individuo. Creo que eso nos falta mucho en la secundaria y en la formación, primaria, secundaria y bachillerato, que enseñemos a los alumnos a aprender, no aprender a superar la selectividad, que es lo que muchas veces nos pasa. Cuarto, yo diría crear plataformas sectoriales de colaboración entre la universidad, el sector privado y la sociedad civil, para ir orientando la formación universitaria y, sobre todo, la formación a lo largo de la vida, que también parece que nuestros alumnos en la universidad estudian y cuando salen dicen, ya no tengo que estudiar nada más, qué bien, ya tengo un título, ya respiro tranquilo. Entonces, creo que eso es un error muy grave. Ahora mismo, como está cambiando el mundo, necesitamos esa formación a lo largo de la vida. Quinto, aumentar ya dentro de la universidad, aumentar la flexibilidad en la formación universitaria, tanto flexibilidad curricular, creo que es un error que un alumno, como decía antes, entre a los 18 años en un programa formativo que ya le condicione, que va a estar 4 a 6 años estudiando lo mismo, debería haber una formación básica mucho más amplia y después que se fueran eligiendo los caminos. Sexto, aumentar la interdisciplinariedad y la colaboración entre las universidades. En el mundo complejo en el que vivimos, sin interdisciplinariedad no vamos a ningún sitio. Trabajar, séptimo, en la universidad, lo que se llaman las habilidades blandas. En la formación, esas competencias que hablaba antes en la secundaria, pues en la universidad, liderazgo, negociación, innovación, trabajo en equipo, además trabajo en equipos interdisciplinares y multiculturales, comunicación, etcétera. Octavo, por ir terminando, perdón, aumentar recursos e implementar sistemas de incentivos en todos los niveles del profesorado. Creo que es fundamental unos incentivos de motivación, formación, reconocimiento, etcétera. Noveno, implementar sistemas de rendición de cuentas, que nos falta mucho también, poner unos objetivos claros con unos indicadores y hacer un seguimiento. Y por último, y ese es lo que lanzo también a los partidos, ponernos de acuerdo. Es decir, hacer esto de manera consensuada
que vaya más allá de los partidos y más allá de las épocas electorales. Un acuerdo que dure, que permanezca en el tiempo. Pues pongámonos de acuerdo. Muchas gracias, Julio. Les voy a dar la palabra a Cristina Sanz, Premio Nacional de Filología Hispánica y que es profesora e investigadora en la Complutense. Muchas gracias. Y miembro de la Facultad Invisible. Ya nos contarás qué es. Sobre todo porque vengo en nombre de la Facultad Invisible y quiero agradeceros muchísimo la invitación que nos habéis hecho, poder estar aquí en este ámbito. La Facultad Invisible es una asociación sin ánimo de lucro, comparte, creo, unos intereses con lo que hacéis vosotros. Nosotros trabajamos, nuestro objetivo es trabajar por la mejora del sistema universitario, porque es uno de los pilares básicos de nuestra sociedad y porque además, más allá de generar y transmitir conocimientos, creemos que es lo que garantiza una libertad intelectual y una auténtica igualdad de oportunidades. Partiendo de esto, pues somos un laboratorio de ideas, un espacio para el debate, para la reflexión, y de ahí lo que queremos es sacar adelante iniciativas que puedan suponer un cambio significativo. En un primer momento, lo que queremos hacer es detectar cuáles son los principales problemas que para nosotros deberían mejorarse en el sistema universitario español, también en forma de decálogo, que lo lanzaremos, lo haremos público en unos días. Luego, después de haber diagnosticado los problemas, proponer soluciones y, por último, intentar que desde los actores políticos se lleven a cabo estas propuestas. Y en este sentido, pues el decálogo que os mencionaba, pues recoge muchos aspectos fundamentales, la mejor formación del profesorado, la autonomía universitaria, reforzar la misión social como tercera misión de la universidad, que es algo que parece que siempre se queda perdido. Pero, sobre todo, hay un punto que yo creo que tiene mucha relación y es muy pertinente para este debate que tenemos aquí, y es elaborar unos planes de estudio que estén enfocados a largo plazo y que fomenten el espíritu crítico y sirvan a las necesidades sociales, más allá de las demandas del mercado. Y quizás aquí voy a disentir con algunos ponentes. Y bueno, por supuesto, estos planes de estudios también tienen que ir acompañados de una correcta orientación universitaria, que es lo que nos falta. Y nosotros, para evitar estos devenires erráticos y desmotivados de muchos alumnos que se perciben que existen, hemos lanzado ya dos iniciativas. Una se llama Ask LFI y es un programa de asesoramiento vía Twitter. Entonces, cualquiera nos puede escribir, todos los currículos de todos los miembros de la Facultad Invisible están disponibles, con lo cual cualquier alumno, oye, yo quiero estudiar medicina y no sé dónde, pues puede buscar, oye, ¿qué me recomiendas? Nos han escrito padres, oye, ¿alguno ha hecho el bachillerato internacional? ¿Nos podéis recomendar esto? Otra gente nos escribe, ¿qué diferencia hay entre ingeniería informática e informática con matemáticas? Es decir, muchas preguntas que tiene la gente y que nosotros ponemos nuestra humilde experiencia a disposición. Cualquier cosa para rescatar náufragos es interesante, ¿no? Efectivamente. Y más allá de esto, el proyecto que vamos a lanzar este año, que yo creo que es muy interesante y que hemos partido de la idea que ya ha surgido en algunas universidades, es un proyecto de mentoring. Cualquier alumno se va a poder presentar, vamos en principio a acoger alumnos de segundo ciclo y de máster y va a tener un mentor personalizado afín con el que pueda discutir su carrera científica, le ayudaremos a preparar su currículum, a afrontar entrevistas de trabajo, a perfilar si quiere dedicarse a la carrera académica, cómo funciona, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que eso es un poquito el objetivo y seguiremos hablando de ello. Muchas gracias, Cristina. Carlos Represa es presidente de la Asociación Nacional para la Protección de Menores en la Red y es experto en inteligencia digital e innovación educativa. Carlos. Bueno, lo primero, como tenemos que entrar en debate, lo primero, no puedo estar de acuerdo con Cristina en hacer planificaciones curriculares a largo plazo, porque ahora efectivamente el largo plazo no existe. O sea, hay que ser flexibles, inmediatos y ser capaces de atender a las demandas que una sociedad en constante evolución, la cuarta revolución industrial, nos va a plantear, con lo cual las planificaciones a largo plazo en algunas carreras pueden existir, ¿no? Yo ahora siempre pongo como ejemplo, el otro día estaba dando clase a abogados jóvenes en sociedad de la información, yo soy abogado, 30 años, y comenté lo que está estudiando mi hija, que está estudiando artes escénicas, tiene coreano, japonés, inglés y no sé qué más. Y me dijo, ¿y en qué va a trabajar tu hija? Digo, pues yo creo que va a trabajar en lo que quiera. Ahora mismo ella va a trabajar porque tiene competencias digitales, porque está desarrollando habilidades blandas, capacidad de comunicación, y ahora mismo estudia lo que quiere y va a trabajar en lo que ella quiera, ¿no? Incluso en el campo jurídico si se especializa en temas de comunicación, ¿no? Eso es en el estado en el que estamos, ¿no? Pero yo no venía a hablar de esto, simplemente por aprovechar la oportunidad que me da Cristina de decir, oye, estamos aquí para debatir y para plantear nuestros principios, ¿no? Pero yo vengo aquí a hablar de la parte que no ha hablado
Julio, que es el tema de la educación reglada no universitaria, ¿no? Ahí tenemos un problema grave, y lo estaba comentando ahora con los compañeros que vienen de los partidos políticos, y tenemos un problema grave porque hace mucho tiempo que tenemos el sistema educativo español completamente estancado, completamente inmóvil y completamente paralizadas todas las acciones que podrían posicionarnos a nosotros, lógicamente, en esa conexión de la enseñanza reglada no universitaria con la enseñanza universitaria y con el mercado laboral. ¿Y por qué digo esto, no? Ya dando evidentemente Julio ha dicho muchas de las cosas que iba a decir, pero me voy a centrar en datos para que veáis cuál es la situación y por qué es tan importante estos debates y que lo pongamos sobre la mesa con representantes políticos. Tenemos un sistema educativo de 27.000 centros y 8 millones de alumnos, en el que solo para la digitalización de los proyectos educativos, de los centros educativos, han tomado medidas apenas iniciadas, ¿no? Proyectos tan fantásticos como Escuela 2.0, que ya no queda nada, ¿no? Repartir ultraordenadores a profesores que no sabían ni cómo encenderlos y alumnos que hicieron un bonito mercado de segunda mano. Perdonar que sea así de radical, pero es que es la manera de entendernos. Se agradece la es la manera transparencia. de entendernos, ¿no? De daros cuenta que nosotros convivimos, trabajamos y estamos todos los días con profesores y alumnos en aulas que intentamos digitalizar, ¿no? Que intentamos poner a la altura de otros sistemas educativos de otros países, ¿no? Entonces, claro, para nosotros la transformación, lo que llamamos transformación genuina, los parámetros de transformación en el sistema educativo español, pues son muy complicados de ver. ¿Por qué? Por ejemplo, web oficial Ministerio de Educación. Se publican datos de los centros con conexión a Internet de más de 2 megas de ancho de banda. Cualquiera que esté en este mundo real nuestro, cualquier centro va a necesitar en breve más de 300 megas de líneas DIVA dedicadas, es decir, solo para el centro, con un ancho de banda que permita tanto subir como bajar contenidos en tiempo real. Claro, cuando nosotros nos dicen, tenemos no sé cuántos centros con 2 megas, pues los que estamos ahí nos entra la risa, ¿no? Mientras en la web se dice que tenemos una ratio media de 3 alumnos por ordenador, nos ha explotado ya, lo tenemos, en la cara el parque de smartphone, tablets y portátiles con una conectividad e infraestructura adecuada nos permitirían entrar de lleno en el mundo del mobile learning. Mientras tanto, ¿qué hacen nuestros políticos? Prohíben por decreto ley la utilización de los smartphones en los centros educativos. Alucinante. El proyecto de escuelas conectadas, que presentó nuestro presidente en el año 2015, a bombo y platillo, decía que este año ya tendríamos todos los centros sostenidos con fondos públicos con una conectividad de 100 megas. No solo no se ha puesto en marcha ni uno de los proyectos en las consejerías de educación, sino que a día de hoy tenemos un susto enorme porque el ministro Nadal ha dicho que hay que reconsiderar la financiación de este proyecto con las consejerías de educación porque probablemente tengan que poner más dinero en las consejerías ante el cambio financiero. Es decir, se ha parado el proyecto de Escuelas Conectadas, lo tenemos completamente parado. Hay iniciativas, además lo iban a mejorar las consejerías de educación, en vez de 100 hay consejerías que van a poner 950 megas, ahora lo tenemos parado y esto es dramático. O sea, yo quiero que entendáis que tenemos alumnos perfectamente capacitados y profesores que estamos formando para prescindir de libros de texto, para crear contenidos, para trabajar metodologías activas, para darle la vuelta a la educación y no tenemos la mínima infraestructura necesaria y tenemos años y años de tiempo y de inversión que no se han materializado en ningún resultado o en resultados escasísimos, ¿no? De los 664.000 profesores existentes en la enseñanza reglada, apenas un 8% dice que tiene competencias básicas en sociedad de la información, no digital, en sociedad de la información. Y ahora hablo de los profesores universitarios, que es casi peor, ¿no? El 90% de los profesores universitarios sigue con pedagogías tradicionales, ni siquiera invisibles, que para un profesor medianamente formado la pedagogía invisible y el currículo transversal ahora es el abecedario, ¿no? En las universidades no existe. Lo peor de todo es que realmente el sistema educativo español tiene un modelo pedagógico donde predomina la didáctica tradicional, el libro de texto, la memorización, las evaluaciones externas, la selectividad. No existe la evaluación formal, no informal, no existen los portfolios de aprendizaje, no existe nada de lo que ya tienen otros sistemas educativos que nos están comiendo, que nos están machacando en avances digitales. No hay que preparar a los alumnos para las profesiones del futuro, tenemos que preparar a los alumnos para que ellos creen las profesiones. Y no podemos estar viendo noticias como las del ministro Nadal diciendo que somos un país perfectamente preparado para liderar la transformación digital y la economía digital. No, señor, eso no es cierto, aunque ponga como ejemplo la sanidad. Eso no es cierto, porque tenemos un problema gravísimo con el sistema educativo español. Muy interesante. Y gracias por la sinceridad y la transparencia. Vamos a pasar la palabra a los partidos políticos. Vamos a tratar de ser breves, por favor. Y ante este panorama, gracias por la descripción, ¿qué dicen los partidos políticos? ¿Qué dice, por ejemplo, Beatriz Galeana, que es diputada y portavoz de Educación por Podemos en la Asamblea de Madrid? Bueno,
Pues muy buenos días. La verdad es que debate muy interesante. Y a ver, me gustaría poner en la mesa como dos cosas, un poco juntando varias intervenciones. En primer lugar, hay un problema de inversión y de recortes en la educación pública en general, todo lo que tiene que ver con la orientación en secundaria, un problema importante que es una obviedad, personal cualificado que acompaña a los muchachos y las muchachas en sus procesos de orientación para el futuro, pero no creo que sea suficiente. O sea, es imprescindible, pero no es suficiente. Y luego hay un problema de innovación y hay un problema claro de hacer políticas de otro talante y de otra realidad. Cuando comentaba Julio, me encanta la frase, enseñar, aprender a aprender. Luego también lo ha comentado Silvia, ¿no? Nuevas capacidades, preparar a la gente para el futuro, para la realidad de la vida que es muy diversa. Eso es completamente incompatible con un modelo de pruebas externas presionadas en el que te forman para aprobar exámenes permanentemente, muy agravado además con la LOMCE, en el que te exigen permanentemente estar aprobando pruebas. ¿Esto qué genera? Genera un modelo en el que solamente está en la mesa sacar una nota en un proceso determinado. Y va en contra de todo lo que estamos hablando aquí. ¿Cómo entendemos nosotros que tenemos que abordar? Creo que tenemos que ser creativos a la hora de diseñar otras historias. Y tenemos que fundamentalmente acabar con una cosa. La formación tiene que ser bastante más amplia y extensa. Creo que obligar a los muchachos y a las muchachas a definirse muy pronto en su vida está en contra de lo que es el mundo, que el mundo es incierto. Y la situación actual, laboral, es incierta. Entonces genera unos problemas con 15, 14 años, tener que elegir con 16 cuando te están diciendo te vas a tener que estar formando toda la vida para tener un buen trabajo. Pero no te creas que tu trabajo ese va a ser para toda la vida, porque luego vas a tener que cambiar de trabajo porque el mundo es incierto. Pero en cambio les obligamos a tener una formación muy específica, muy temprana, que va en contra de la realidad y de lo que la sociedad necesita. Porque la sociedad necesita personas con diferentes capacidades, diferentes formaciones que construyan diferentes realidades a medida que la sociedad avanza. Y eso es lo que la universidad es eso. La universidad no es un suministro de profesionales cualificados. La universidad es un motor de generación de conocimiento que marca, uno de los motores que marca la línea de la sociedad. Entonces, hay que planteárselo al revés, es decir, qué tipo de personas queremos formar para que puedan construir algo mejor. Y yo, desde luego, por terminar, una formación muchísimo más extensa y muchísimo menos especializada en sus orígenes. Creo que tenemos que tener una formación, casi me atrevería a decir un año de universidad mucho más amplio, pero vamos, desde luego, muchísima más amplia. Aprender de los profesionales e invertir en profesionales de orientación en la educación secundaria que ayude y acompañe a los muchachos y a las muchachas, eso está completamente fuera de lugar, y buenas prácticas. Me ha encantado algunas prácticas que he puesto aquí, que yo las tenía también, plataformas sectoriales con la administración también local, por ejemplo, que los ingenieros y las ingenieras, que los muchachos puedan hacer propuestas en los municipios. El tema de los mentores, yo me lo haya apuntado también aquí, ¿no? Chicos y chicas que están en la universidad, universitarios que van a los bachilleres a explicar lo que hacen. Diferentes encuentros, por ejemplo, Telemadrid. ¿Por qué no utilizamos la televisión pública, la televisión española? ¿Por qué no utilizamos la televisión pública para explicar qué ofrecen las diferentes opciones formativas, ¿no? Es decir, hay miles de herramientas, pero hay que darle un pensamiento. Hay que salir un poco de la forma esta tradicional que creo que se está aplicando mucho y que se está agravando incluso. Y bueno, me encanta estar aquí. Estas son unas modestas propuestas, pero que con la intención de trabajarlos un poco más a fondo. Gracias, Beatriz. No todas las propuestas son buenas, pero como decía Julián, hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Y queremos escucharles que hagan propuestas de esa naturaleza o las que sean, si están de acuerdo sí o no, pero cuáles impulsamos, porque efectivamente la lista es sugerente. María Teresa de la Iglesia es diputada, portavoz también de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, y ella es además inspectora de educación, actualmente en excedencia, lógicamente. Adelante. Pues, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, quería decir que, claro, mi intervención, dentro de que yo voy a comentar las propuestas y el diagnóstico que hacemos desde Ciudadanos, también está muy marcado, como nos indicaba pues, el presentador, por mi perfil profesional, que soy inspectora de educación y que además he dedicado pues, toda mi vida profesional, 17 años, a trabajar en el mundo educativo, en la educación, y he conocido a muchos equipos de orientación, a muchos orientadores, y sé bien
qué trabajo hacían y a qué dificultades o con qué dificultades se encontraban. Acércate un poquito más Para al empezar, micrófono. me gustaría deciros que, bueno, nosotros consideramos que la educación debe servir para formar buenos profesionales, buenos ciudadanos, buenas personas. Y en este sentido, la figura del orientador es esencial, ¿no? Porque evidentemente, aunque está recogida en nuestra legislación y podemos hacer un recorrido y un barrido por la legislación española, por la legislación general, normativa básica como específica, y nos encontramos con que la figura de la orientación está recogida como principio, como fin. Dice que las administraciones educativas tienen que dedicar una atención prioritaria a la orientación. ¿Pero qué pasa? Pues que está muy bien la teoría, pero que en la práctica, es decir, cuando aterrizamos las políticas educativas de las administraciones educativas de las distintas comunidades autónomas, nos encontramos con que lo que se dice en la teoría no se lleva a la práctica. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, un dato. Nos encontramos con que, mientras que en Alemania hay un orientador por cada 200 alumnos, en España hay un orientador por cada 800. Hombre, este dato ya en sí mismo es demoledor. Si nosotros exigimos a un orientador de un centro que, además de detectar las necesidades educativas a lo largo de las distintas etapas, tiene que orientar de manera personalizada a los alumnos, este trabajo pues se ve relegado. ¿Qué hacen los orientadores o los equipos de orientación en los centros educativos? Pues normalmente se ocupan de apagar los incendios, de los problemas más graves, pero no hacen ese asesoramiento a lo largo de las distintas etapas: primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato. Por tanto, ya tenemos un problema de recursos humanos dentro del sistema. Pero es que existe otro problema también, y es que si no tenemos suficientes recursos humanos o recursos presupuestarios, decía antes Beatriz, no, es que se ha recortado en la educación, pero es que ya antes de los recortes la orientación, tal y como se entiende en nuestro sistema, no funcionaba. Y prueba de ello es que tenemos unas tasas de abandono escolar de un 19%. Fracaso escolar importante, que no titulan en la educación secundaria obligatoria. Ni siquiera llegan al bachillerato y tienen ese problema de elegir entre formación profesional superior o una carrera universitaria. Es que tenemos un 19% en España de fracaso escolar. Y esa es la verdadera preocupación y lo que tenemos que afrontar. ¿Cómo solucionarlo? Pues efectivamente una de las medidas, pero hay muchísimas más, sería reformar la figura de la orientación educativa en todo lo que es la etapa de la educación primaria y detectar tempranamente las dificultades desde la etapa de educación infantil, el segundo ciclo de educación infantil y luego la primaria. Y efectivamente, si corregimos desde las etapas primarias los problemas que existen y detectamos esas necesidades, pues lógicamente en la educación secundaria obligatoria y en el bachillerato el trabajo ya está muchísimo más simplificado, ¿no? No podemos dejar que los recursos se pongan o que los medios de atención se pongan en las últimas etapas, porque el problema está en el inicio, como ocurre también en la propia formación. Por tanto, nosotros lo que estamos apostando muchísimo es potenciar esa educación infantil desde edades tempranas y esa atención educativa específica desde educación infantil y educación primaria, que es donde hay que poner los recursos. Obviamente la figura del orientador es esencial, pero tal cual está diseñado ahora nuestro sistema, que no cuenta con unas tecnologías adecuadas, porque el propio experto lo estaba mencionando, es que tenemos que adaptar los centros a las nuevas tecnologías. Quizá no serían necesarios tantos recursos humanos o tantos orientadores si también contáramos con una herramienta digital adecuada a la que los alumnos y los padres pudieran acceder para poder, de manera especializada, pues ir marcando ese itinerario profesional desde la educación secundaria obligatoria, que es donde por primera vez se plantea esa optatividad. Eso ya para empezar, ¿no? Que sería un elemento. No sé si luego tendremos más posibilidades. Espero que sí. Vamos a ver si controlamos los tiempos. Gracias, María Teresa. Juanjo Moreno es diputado, portavoz de Educación, también en la Asamblea de Madrid, en este caso por el Partido Socialista. Pues gracias por la invitación, aunque visto el panorama yo casi me encontraba más a gusto de ese lado, porque dedico más tiempo en mi vida como profesor universitario a hacer estas cosas que el tiempo que llevo de diputado. Bueno, recordar simplemente que la orientación a los estudiantes universitarios es un derecho de los estudiantes que está recogido en la Ley Orgánica de Universidades y en el Estatuto de los Estudiantes. ¿Pero se ejerce o no se ejerce? Bueno, es un derecho que existe y se ejercía más que ahora, pero se va ejerciendo. Hay que tener en cuenta una cosa más, y es que digamos, con toda la llegada de Bolonia y el cambio sustancial que propuso, que ya no existe un catálogo de títulos, sino que son las universidades las que proponen sus propios títulos,
por cierto, imprescindible para poder adaptarse a las nuevas necesidades de los mercados laborales, incluso las necesidades sociales. Esto era imprescindible, a paso había que darlo, pero evidentemente nos encontramos en un terreno donde el número de grados que se ofrecen y el número de titulaciones que se ofrecen es enorme y la necesidad de información es mucho mayor que las que existía antes, ¿no? Con lo cual era imprescindible en ese momento que se implantó Bolonia en España hacer algo. Y se hicieron bastantes cosas, es decir, para empezar, entre las competencias del Ministerio y de la Secretaría General de Universidades estaba la orientación de los estudiantes. Había una dirección general dedicada a los estudiantes, dedicada a la orientación, a la atención al alumnado, etcétera. Una subdirección entera dedicada a ello. Y no solamente es que había personas dedicadas a ello, que por cierto es importante que haya personas, sino que hubo un programa, hubo una serie de subvenciones, casi 3 millones de euros, más de 3 millones de euros dedicadas a acciones de orientación, a las 3 modalidades de orientación que se existen en la universidad, la preuniversitaria para orientar a los alumnos tanto vocacionalmente como en lo que tiene que ver con la académico, profesional y social de elección de título y universidad, dentro de los propios estudiantes que están en la propia universidad, ayudarles en la orientación de cara a las carreras, a las optativas, al mejor rendimiento, etcétera, y cuando acaban, orientarles en la consecución de un empleo o nichos de empleo que pueden encontrar. Son las 3 misiones de la orientación, las 3 son imprescindibles en la universidad. Pues como digo, había una dedicación a eso y se montaron una serie de cosas. Desgraciadamente todo eso desapareció, no hay nada ahora mismo. De hecho, si uno mira las competencias de las misiones que debe de ejercer la Secretaría General de Universidades, no aparece la orientación, no está. O sea, si uno mira las competencias, no lo encuentra. Ni lo encuentra en la Dirección General de Universidades de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. ¿Y por qué desapareció? Bueno, habría que preguntarlo a quién lo hizo, pero me temo que es una cuestión de que como esto es accesorio, pues en los recortes esto se lo llevó por delante. Se llevó por delante pues porque, digamos, el conseguir que las universidades abran todos los días y enciendan la luz, pues probablemente suene más importante que orientar a los alumnos. Digo yo, esto es una de las razones que se me ocurren para que se tomen este tipo de decisiones. Yo creo que esto es una lástima porque se empezaron a trabajar ideas interesantes y yo cito algunas simplemente con el ánimo de ver si esto da vía a poder trabajar en un futuro con cosas, ¿no? Primero, establecer una serie de convenios con las universidades para que haya un modelo tipo de cuál debe ser esa orientación a los estudiantes, que las ejerzan, ayuden a las universidades en esta misión de una forma coherente, ayudándoles, evidentemente, a que esto sea factible teniendo personal dedicado a todo ello. Recuperar esas convocatorias que permitan ir más allá de la propia orientación de decir mis títulos son estos, ¿no? Vamos a ayudar más a trabajar pues en lo que existen, algunas herramientas, algunos test orientativos para que el alumno por lo menos desbroce y se quede al final con 4 o 5 títulos de mirar y no empiece con una lista de 1000 y pico que no sabe qué hacer con ella. Recuperar todo lo que es la cooperación territorial para que todo esto traslade fronteras, ya no es imprescindible, de hecho no lo es y no es así que un alumno estudie dentro de su comunidad autónoma, puede ir a otras porque hay otra oferta, porque haya más posibilidades, porque haya más opciones. Trabajar, que esta es una cosa que se debería explorar más con las asociaciones de antiguos alumnos de las universidades, que ayuden en la orientación. Esto es muy importante porque esta gente tiene información de primera mano y probablemente si es un recién titulado, muy reciente de cómo todo esto él lo ha llevado para obtener su título. Y trabajar en que todas las universidades tengan de manera homologable un sistema de información y orientación. Lo tienen prácticamente todas las públicas, porque se montó a raíz de aquella convocatoria que os digo de 3 millones de euros. Desgraciadamente, hay algunas que no lo tienen, muy pocas universidades no lo tienen, en Galicia, La Coruña, en Cataluña, me parece que son Lleida y la Universidad Rovira i Virgili, pero en Madrid solo hay 2 universidades que lo tienen, que son la Universidad de Alcalá de Henares y la Universidad Autónoma, un sistema específico para ayudar a los estudiantes. Eso no quita para que las universidades, evidentemente, hayan hecho muchas cuestiones, pero daros cuenta que lo que hace una universidad, siendo muy interesante y muy positivo, siempre es un poco parcial, porque una universidad intenta convencer a los estudiantes que estudien sus títulos, claro, lógico, ¿no? Con lo cual, es la administración la que debería de ayudar a toda esa cuestión, y no al final acaba una universidad donde le cuenta, pues claro, las bondades de sus títulos, pero antes de llegar ahí, hay un trabajo que debería hacer la administración en colaboración, por supuesto, con las enseñanzas medias. Esto es parte de lo que hacen estos sistemas de información, trabajan con los orientadores, pero claro, este es otro problema, y es que, ya lo ha dicho Maite, hay muy pocos orientadores y los pocos que hay, esta misión suya la tienen abandonada. Pero no es que la tengan abandonada por voluntad, sino porque simplemente hay muchas cosas más. Un dato, solo para indicar el interés de esto. En los últimos 3 años, el número de cursos destinados a los orientadores que tienen que ver con la orientación universitaria es, en Madrid, 0.
cero. Con lo cual, digamos, bueno, pues no, las administraciones lo han puesto esto, lo voy a ser generoso, en un segundo plano. Y no es una cosa que les haya preocupado, y yo creo Manuel lo ha dicho muy claro, yo también tengo un hijo en esta situación, que los que lo hemos visto de cerca nos damos cuenta de lo importante que es. Yo me he convertido en el orientador de prácticamente todos los compañeros de mi hijo, pero bueno, no pasa nada, lo puedo hacer con cualquiera, pero no es esa la cuestión, no es cuestión de buscar pues a un amigo, a un Julio, a un Cristina, lo que sea que nos ayude, sino que esto fuera automatizado. Claro. Muy bien. Silvia Balmaña es profesora titular de Derecho Penal en la Complutense y es diputada nacional, en este caso, del Partido Popular por Guadalajara. Adelante. La Universidad de Castilla-La Mancha. Universidad de Castilla-La Mancha, disculpe. Sí. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por habernos invitado a participar en un coloquio, en un debate tan interesante como el que nos planteáis. Y yo he observado que, en general, el debate que nos proponen los expertos tiene algo que ver, pero poco, con el debate al que contestan mis compañeros desde la política, porque desde una perspectiva se está hablando de la orientación profesional a futuro, es decir, qué deberían estudiar nuestros hijos para poder el día de mañana afrontar con éxito una carrera profesional durante toda su vida, mientras que parece que la respuesta que damos aquí es volvernos a la educación secundaria y ver cómo orientamos el paso a la universidad. Yo creo que las dos cosas sí que es verdad que están de alguna manera relacionadas, pero me parece que quizá el motivo más importante por el que hoy nos habéis convocado aquí es plantear esa circunstancia futuro. Y yo quería comenzar dándoos una buena noticia. Una buena noticia es que los políticos nos estamos poniendo de acuerdo en algunas cuestiones y pongo una de ellas. En el mes de diciembre también se aprobó en la 11ª legislatura una proposición no de ley en el Congreso con el apoyo mayoritario de los grupos, Partido Socialista, Ciudadanos, PNV y la abstención de los otros grupos, no votaron en contra, para plantear una estrategia de la educación superior. Una estrategia que nos pueda alinear con esos grandes desafíos que nos habéis planteado, que nos habéis presentado y que además somos conscientes. Y que además somos conscientes porque no es algo que se le ha ocurrido a alguien desde el ámbito de la universidad y que lo teorice y lo pone sobre un papel, sino que se está repitiendo continuamente y tenemos oportunidad de verlo todos los días, no solamente en relación con la educación universitaria, sino también en relación con la educación primaria y secundaria. Lo estamos viendo en los debates que son públicos y que os invito a que los veáis, las propuestas que los expertos nos hacen en el Pacto por la Educación. En ese pacto que, lógicamente, debe aspirar a dar respuesta a todas estas demandas. Desde el punto de vista del paso a la universidad, ¿por qué nuestros jóvenes no están muchas veces preparados para saber a qué se enfrentan, tienen que tomar las decisiones pronto? Bueno, pues toda la vida lo hemos hecho así. Quiero decir, es verdad que se nos exige tomar decisiones muy pronto y es verdad que debemos ser capaces de flexibilizar los itinerarios para que en esa toma temprana de decisiones no nos dejemos a nuestros jóvenes, el talento de nuestros jóvenes por el camino. Sí que es cierto que en otros sistemas, y lo estamos estudiando en esa subcomisión del Pacto Educativo, existen pasarelas, existen segundas oportunidades y terceras y cuartas que permiten a los jóvenes volver a incorporarse al sistema. Y eso me parece que tiene una extraordinaria importancia. Pero me parece que también tiene una extraordinaria importancia cómo desde la autonomía de la universidad, cómo seamos capaces de, a través de los mecanismos, de reforzar la autonomía y luego además la rendición de cuentas, somos capaces de orientar a nuestros jóvenes hacia esos estudios a futuro. Ahora se ha aprobado el decreto 3+2, que es de todos conocido. Bueno, esto nos va a permitir, les va a permitir a las universidades, no es una obligación, es una opción, les va a permitir discurrir con mayor facilidad por ese camino, desde el momento en que las nuevas titulaciones, no las clásicas, no aquellas que a lo mejor necesitan una mayor trazabilidad, durabilidad, sin perjuicio de que necesitamos innovar. Yo soy una clásica, soy de Derecho. Estamos en el Colegio de Abogados y el Derecho pues, no ha cambiado sustancialmente en cuanto a su esencia desde los romanos, pero sí en la aplicación práctica y sí muchas veces en la forma de abordar, de acercarnos al derecho y las nuevas cuestiones jurídicas que se nos plantean. Bueno, pues también en esos modos de acercarnos al derecho, y hablo de mi experiencia personal, los profesores tenemos que madurar, pero mucho más en aquellos que son nuevas formas de enfrentarnos al nuevo mundo y hacerlo a través de una formación básica
que luego permita una especialización, los 3 años del grado básicos y luego una formación que puede ir variando y una formación además que se complemente a lo largo de la vida, una formación profesional en las empresas y también, importantísimo, la permeabilidad entre la empresa y la universidad, la administración pública y la universidad, en definitiva, la sociedad y la universidad, tanto en recorridos hacia afuera como hacia adentro. Me refiero al papel del profesorado. El profesorado no puede ser un señor estático que se sienta y da la lección que da el primer día de curso y el último día de curso exactamente igual cuando entró, tenía 23 años y cuando se jubila con 65 o con 70 es un emérito. Todos esos desafíos son los que ahora mismo tenemos planteados. Yo creo que en lo fundamental, por lo que puedo ver en mis compañeros en el Congreso de los Diputados, estamos básicamente de acuerdo y no es poco, pero tendremos que ponernos de acuerdo también en el cómo lo hacemos. Repítanos, Silvia, otra vez lo que llamaba buena noticia. A ver cómo ha dicho. La buena noticia, tenemos bien, aprobada una proposición no de ley en la que instamos al Gobierno todos con unos objetivos en los que nos hemos puesto de acuerdo para elaborar una estrategia de la educación superior. ¿Y eso cuánto va a tardar? Pues yo creo que el Ministerio está en ello y nos va a presentar resultados muy pronto, con 8 objetivos muy claros y además también es cierto que ha quedado de alguna manera no paralizada, porque no lo está, porque están trabajando en ello, la Secretaría General de Universidades, de una manera muy activa, pero sí que es cierto que va muy vinculada al Pacto Educativo. Pacto Educativo que nos está presentando en este momento algunos desafíos importantísimos. Ya no estamos en unos debates, si me permitís, anticuados, o por lo menos espero que no estemos en unos debates anticuados sobre ¿qué debemos entender por la libertad de elección o la libertad de enseñanza? Yo creo que la sociedad sabe ya lo que es la libertad de los padres y estamos en debates tan importantes y tan definitivos para el futuro como ¿en qué momento deben aprender a programar nuestros niños? Y si la programación debe ser una asignatura o si debe estudiarse de forma transversal. Gracias. Gracias. En el primer debate que tuvimos entre científicos y políticos, dijo un científico, es que yo nunca había hablado con un político. Y algunos políticos dijeron, es que yo nunca había visto a un científico. Bueno, entonces, yo quiero preguntarle a los expertos, no sé si han visto alguna vez a algunos diputados de cerca, ¿no? Hay aquí, pero... ¿Qué les parece? Sí, había incluso Echenique, que participó, no sabía de qué lado ponerse, pero en todo caso, ¿qué les ha parecido a ustedes lo que se han dicho aquí? Porque se plantean unos problemas, nos han ayudado a completar el análisis, está muy interesante lo del orientador, del alumno, etcétera y tal, la figura del orientador, pero ¿qué os ha parecido? Ahora sí que tenemos que ser telegráficos. Venga, quien quiera. Julio, por respetar turnos. Venga, no hay turno establecido, venga. Hombre, o sea, yo sí había tenido relación con algunos políticos, no, sí. No habitualmente, alguno hasta es profesor de mi misma universidad, o sea que... pero vamos, yo lo que creo, siendo breve, es que está muy bien hablar, pero que hay que ponerse a trabajar. Entonces, que lo que hay que hacer es que esto no sea un formato solo de debate, sino que en esa comisión estén expertos, que en esa comisión vayan profesores de universidad, profesores de bachillerato, científicos, y haya mucha más permeación, no solo aquí, sino también en los procesos de decisión, en el Congreso y en las asambleas de las comunidades autónomas. Muy bien, Carlos. Bueno, yo por mi otra faceta profesional de experto en seguridad, de uso responsable de la red y todo eso, hablo mucho con los políticos, participo en el Congreso, pero yo creo que es que no me entiendo nada con ellos, no les entiendo absolutamente nada. Por más que estoy con ellos, es como si estuviéramos en realidades paralelas, ¿no? Claro, porque simplemente, hablando de orientación ahora, ¿por qué Bolonia establece el derecho a la orientación? Voy a tener que beber agua. Porque ahora mismo es aprendizaje individualizado, es decir, el conocimiento de lo que va a ser el futuro del niño se hace día a día en todos los niveles educativos, por eso se llama aprendizaje individualizado. Cuando hablamos de salida a la sociedad le llamamos aprendizaje-servicio. Hay tantos conceptos que nosotros tenemos perfectamente asimilados en la educación con metodologías activas y que ellos hablan como objetivos, que parece que estamos en sistemas educativos completamente distintos y ellos establecen como objetivos cosas que nosotros estamos haciendo todos los días, ¿no? Por tanto, parece que se me ha... Gracias. Por tanto, evidentemente el sistema de orientación está cambiando. Cuando la COE hace 3 días ha propuesto un sistema de colaboración permanente
con las universidades para orientar a los niños desde educación infantil hasta bachillerato, hacen lo mismo que nosotros llevamos tiempo haciendo. Porque el aprendizaje individualizado, cuando trabajas con metodologías activas, te permite conocer a cada niño, sus inquietudes, sus aptitudes, sus conocimientos, sus habilidades y sus competencias. Por tanto, la labor de orientación cambia, y cambia hasta el punto de que nosotros formamos orientadores que andan muy despistados. Por ejemplo, ¿qué orientador hoy día puede explicar a un niño o a un profesor qué es la experiencia de usuario en cualquier tipo de puesto de trabajo? Y la experiencia, el experto en usuarios es ahora mismo un puesto de trabajo fundamental, estratégico, que va a tener una oferta importante, pero los orientadores no están preparados, ¿no? Datos. Nos han cambiado los planes de estudio de ciencias de la educación. Los profesores, a día de hoy, los futuros profesores siguen con el mismo plan de estudios que hace 20 años y siguen estudiando como competencia digital manejar un PowerPoint y manejar un PDF. Vale, como no están de acuerdo, ahora le daremos la palabra, pero me salto a Cristina, conteste que no está de acuerdo. Adelante. No, hombre, quiero decir, los programas de la Facultad de Ciencia de la Educación necesariamente se han cambiado porque Bolonia ha implantado y los grados de educación, los grados de maestro han pasado de 3 a 4 años. Algo se habrá hecho, simplemente. ¿Que te parezca que en lo esencial no se ha cambiado? Yo no soy un experto en el tema y no te lo puedo decir ni no, pero que es evidente que han cambiado, es claro. Si han pasado de 3 a 4 años y si han tenido que renovar por Bolonia, algo se habrá hecho. ¿Que te parezca que lo que se ha hecho no es lo correcto? Pues probablemente tengas razón y vayamos juntos a hablar con los decanos de educación, pero es evidente que no ha sido así. No le hace falta micrófono, no le hace falta micrófono. Pero para que llegue a la cámara, Marco común de competencia digital docente aprobado por INTEF Europa 2020. No está metido en los planes de estudio porque ANECA no lo acepta, no se ha cambiado los planes de estudio. Se hacen modificaciones y variaciones, pero no se acepta por ANECA. Por tanto, los planes de estudio de ciencias de educación no se han cambiado. ¿Por qué no lo acepta ANECA? ¿Por qué no lo acepta ANECA? Porque probablemente, esto es otra de las cosas, porque los consultores de calidad de ANECA probablemente deberán pasar por reciclado formativo para entender hacia dónde va la sociedad de la información, igual que la clase política, con perdón. ¿Puedo decir una cosa? Sí, claro, tienes un micrófono al lado. Sí, a ver, o sea, el debate era otro, y lo voy a decir muy rápido. Si queremos hablar de planes educativos en las universidades y la formación en las universidades, yo, que además de diputada soy profesora y mantengo las dos posiciones, tendríamos que hablar de precariedad en la universidad, de estabilidad en la universidad, de proyección en la universidad. O sea, que es un debate porque la universidad tiene para hablar muy largo y tendido, porque todas las propuestas que se hacen, que yo comparto, están fuera de tener por aula 80, 90 alumnos, de tener profesores que tienen un trabajo por la mañana y un trabajo por la tarde, está en contra de que tu contrato sea anual, está en contra de muchas cosas, que dificulta enormemente cualquier tipo de mejora universitaria docente. Pero creo que es, o sea, en lo que es en el aula. Creo que es en el aula. Lo que pasa que es un debate que se sale de esto expresamente. Sí, vamos y no a quiero gastar mi centrarnos tiempo ahí. en lo que hemos venido. El título es Estudiantes sin brújula, la falta de orientación de los alumnos. No podemos abarcar todo el problema de la universidad y estáis sugiriendo temas fantásticos. Cristina. No, bueno, yo creo, y sí que voy a volver a pelearme un poco, que realmente es que estamos hablando de dos lenguajes distintos. Cuando yo hablo del largo plazo, no hablo del mismo largo plazo que están hablando otras personas. Ya decía Ortega en 1930, en un ensayo súper interesante que se llama Misión de la Universidad, que la universidad, aparte de formar profesionales, en primer lugar lo que tiene que hacer es formar a los ciudadanos en cultura. Y él entendía cultura de una forma amplia, como sistema de ideas, en el que entra la física, la biología, la historia, etcétera, que le sirve al hombre para estar a la altura de su tiempo. Y eso es lo que no podemos olvidar, creo yo, que la universidad es algo más que una escuela de oficios, que es algo más aparte de formar profesionales. Y está muy bien que las empresas quieran formar y quieran ayudar a la empleabilidad, mejorar la empleabilidad de los grados, pero lo que la universidad tiene que aportar es una formación sólida y de contenido, y además, precisamente por los argumentos que se daban aquí, cambia tanto con las nuevas tecnologías, lo que está estudiando alguien ahora mismo dentro de 5 años puede no valer para nada. Entonces, por mucho que estemos adaptando constantemente los grados a las nuevas tecnologías, eso no es lo interesante. Lo importante es precisamente lo que se decía antes, aprender a aprender. Y eso es lo que van a demandar los gigantes tecnológicos. Gente que sea capaz de adaptarse a los cambios, que sean capaces de innovar, que sean capaces de incentivar, que tengan una buena base en matemáticas, en algoritmos, en estadística, que los conocimientos sean profundos. Y, claro, si se trata de
ajustar la universidad a la demanda del mercado o ajustar la demanda del mercado a los profesionales que queremos crear. Un dato, en España el porcentaje de puestos que hay para titulados es del 33%, está muy por debajo de la media de la Unión Europea, que está en el 42%. Es decir, que en España tenemos un problema estructural de sistema productivo que ofrece también menos puestos de trabajo en esos sectores. Cristina, pero no vas a cambiar el sistema productivo español para adecuarlo a lo que dicen que me ha gustado a mí estudiar en la universidad. Adécuense a nosotros. No parece razonable. No es gustar, pero es que la universidad no es una escuela de oficios y una escuela de un señor que va a hacer una cosa. Es una escuela de ciudadanos. Es una formación. Una pregunta a ti. ¿Dónde se aprende a aprender? ¿En la universidad? ¿Por qué no? O debería. Se debe aprender en la primaria. Bueno, por supuesto, sí, claro, Bueno. por supuesto, sí. Está bien. A ver, María Teresa, por favor. Espera, yo quería decir una última cosa, es que como me han robado antes el turno. También, y una cosa muy importante que se habla aquí del profesorado y que nadie ha mencionado es que en la Universidad Española uno de los problemas enormes que hay es que el profesorado, el cuerpo docente no tiene ningún tipo de valoración en la NECA, la famosa NECA, terrible NECA. Lo que se puntúa todo el rato es la carrera investigadora, la investigación. Ser un buen docente no tiene ninguna relevancia a nivel curricular, a nivel de ningún tipo, con lo cual, ¿cómo se van a formar los nuevos docentes? ¿Dónde están los incentivos para formarse, para reciclarse, si tienen que invertir todo su tiempo en estar publicando en el Cuartil 1, en las revistas de impacto, que también es otro tema estupendo? También sería otro. María Teresa. Bueno, creo que la primera persona que ha dicho que se estaba desvirtuando el debate ha sido Silvia, y por eso la quiero yo responder, porque ha dicho que nosotros nos habíamos puesto a hablar sobre la educación primaria, la educación secundaria obligatoria, los orientadores y tal. Hombre, las pautas que se nos han dado del debate, precisamente Son de lo esas, que sí. íbamos a hablar era de la educación secundaria obligatoria, de lo que es la orientación y si los niños que llegan al bachillerato, los alumnos, están o no están preparados para elegir. Lo que pasa es que yo creo que Silvia quiere escudar el debate y la responsabilidad política que tienen los partidos políticos que han gobernado este país durante mucho tiempo, que no han sabido ponerse de acuerdo con una ley educativa y quiere evitar ese debate, que es el que tienen una cifra de fracaso escolar del 19%, que a pesar de las distintas leyes educativas y de que esas leyes educativas dicen que tiene que haber pues, un orientador, una orientación educativa, que es un principio, que es necesaria la formación del profesorado en la orientación, a pesar de eso no se ha hecho absolutamente nada estos años. Y a mí me hubiera gustado que la representante del Partido Popular hubiera asumido en su discurso algún tipo pues, de crítica, de decir, bueno, pues en estos años que hemos estado gobernando, esto de la orientación educativa que implantó el Partido Socialista con la LOCSE, pues nosotros con las modificaciones que hemos hecho legales no hemos conseguido ni revitalizar esa figura, ni darle los recursos adecuados, ni cambiar algo, lo que ocurre en las distintas administraciones educativas para que verdaderamente esa figura funcione y no tengamos las tasas de fracaso escolar que tenemos. Eso es lo que yo creo que deberíamos hacer aquí hoy, que es asumir responsabilidades y hacer propuestas. Silvia, por alusiones. Toma. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo lo único que pretendía con mi afirmación, puesto que las pautas las teníamos todos igual, era demostrar la adaptabilidad al nuevo debate que se había planteado desde los expertos y no seguir anclada en mis notas o en lo que yo ya traía preparado de casa. Si se plantea un nuevo debate, entramos en el nuevo debate. Y eso es básicamente lo que yo quería hacer. ¿Asunción de responsabilidades? Sí, y también presumir de los éxitos colectivos. Los éxitos no de los partidos políticos, sino de la comunidad educativa, porque desde luego ahora mismo estamos muchísimo mejor, por ejemplo, que cuando yo tuve que hacer mi opción. Ahora yo tengo 4 hijos, uno acaba de terminar la universidad, una empezará en breve, en un par de años, la universidad y los otros 2 están en el sistema universitario. Y desde luego, tanto la orientación como la información que ellos han recibido es muy superior a la que teníamos nosotros. Yo puedo poner un ejemplo. Mi padre era catedrático de instituto, de latín, y yo decidí estudiar Derecho en la Universidad de Alcalá de Henares y no Filosofía en la Autónoma de Madrid porque había un semáforo en la Nacional 2. Y el semáforo me pilló en rojo y en ese momento le dije a mi padre, entra a hacer la preinscripción aquí. Ese fue el camino mío del éxito, de la toma de decisiones en el último minuto. Bueno, en un momento en el que te
indicaban que tenías que estudiar determinadas materias solo porque tenías muy buena nota de selectividad y no realmente lo que te apetecía hacer o lo que te apetecía Silvia, tendremos que ir a Guadalajara para que nos orienten bien a los chicos, ¿no? No, en Guadalajara Claro. ahora es verdad que en los últimos años se han hecho esfuerzos de orientación en Castilla-La Mancha, en la Comunidad Autónoma de Madrid y en toda España. Por cierto, las reformas educativas más recientes no han alterado los parámetros de la orientación. Y además son las comunidades autónomas, en definitiva, las que tienen la responsabilidad. Es cierto que ellos vienen 3 de la Comunidad de Madrid, yo vengo a nivel nacional del Congreso de los Diputados y podría hablar de lo que sucede en Castilla-La Mancha, que también tenemos algunas experiencias. Por cierto, es de la única comunidad autónoma donde ha subido el abandono escolar en estos 2 últimos años. Beatriz me pedía la palabra, pásasela, por favor. Pero brevemente, gracias. Yo creo que las ideas en general y las voluntades tienen que llevar detrás dinero. Entonces no basta con que se pongan las funciones de la orientación en un papel. Es que a día de hoy en la Comunidad de Madrid hay un orientador por centro educativo si llega, que estamos a veces hablando de 1000 alumnos. El orientador, una de sus funciones es la orientación académica, laboral, pero otra tiene que ver con la convivencia, otra tiene que ver con otro tipo de asuntos. De manera que no basta con ponerlo en un papel, es que esto se llama dinero, primero, y se llama apostar. Esto es fundamental, se llama apostar por la educación. Y ese es el primer acuerdo, es decir, si nosotros fuéramos capaces de llegar a un acuerdo sobre inversión en docentes y sobre inversión real de dinero, tendríamos ya una cosa ganada, que primero es más docentes, lo primero ganadito. Luego ya tendríamos que hablar de otro tipo de asuntos que tienen más que ver con lo que dije al principio, creatividad, innovación. Hay gente que sabe un montón de ideas y yo desde que soy diputada no hago más que nutrirme de ellas. Gente que lleva mucho tiempo reflexionando sobre otras maneras de meter nuevas ideas en las propuestas. Pero para eso hay que escuchar nuevas ideas, estar abierto a nuevas ideas, meter dinero y estar dispuestos a cambiar las cosas en profundidad. Y ya para terminar, me quedo con lo que comentaba Silvia. Yo creo que es fundamental una educación amplia, extensa, donde los chicos y las chicas, las personas podamos cambiar a lo largo de la vida, es fundamental. Y ya con eso termino. Mientras que se siga instaurando la competitividad brutal entre universidades, una manera terrible que se está implantando en los últimos años, esto solo va a ir a peor. O sea, creo que es mucho más importante volver a retomar la idea de una formación amplia, extensa, humanista, y que la gente vaya porque lo que no conoces no puedes estudiarlo. La gente tiene que conocer lo que existe en la vida para poder desarrollarse, ¿no? Y creo que eso debería ser un poco nuestro acuerdo, el que las personas tengan un amplio conocimiento para poder decidir lo que les gusta. Es que si no es imposible que decidas. Y a día de hoy, desgraciadamente, la competencia que se está instaurando entre universidades para conseguir clientes solo nos lleva a un modelo, como decía Juanjo, de un listado de carreras que no sabes, ingeniería de la energía, ingeniería de los no sé qué, no sabes de qué va, porque solamente es, pues casi diría que un poco propaganda. Y creo que tenemos que retomar. Coincidías con la intervención de Cristina, ¿no? A Cristina, perdóname, Silvia, Cristina, sí, con Cristina, sí. Bueno. Bien, muy bien. No, yo simplemente decir que yo creo que los desafíos están ahí, los tenemos clarísimo y que la orientación además es imprescindible en todos los niveles educativos y se da no solamente la labor que es muy importante dada por los profesionales de la orientación, sino la propia orientación de todo el sistema educativo y que las claves, desde mi punto de vista, y yo creo que así lo piensan también la mayor parte de los profesionales, están en la autonomía del centro para establecer con los recursos adecuados, pero también con la realidad que tiene la práctica, el sistema de orientación que quiere académico, de asistencia psicológica y de orientación profesional, por un lado, pero también la evaluación de esos resultados. Muy bien, Juanjo, para concluir. Dos cosas muy breves. Una, en todo lo que es enseñanzas medias, yo puedo coincidir que la idea es la autonomía de los centros, pero una autonomía de verdad, no una autonomía ficticia como la que hay ahora. Y en particular, pues una autonomía que ahora mismo se ve colapsada completamente por esa cantidad enorme de contenidos que hay en todas las asignaturas y que impiden prácticamente a ningún profesor hacer ningún experimento, ninguna innovación educativa, ningún nada, porque los temarios son terroríficos y luego con los medios y los recursos para poder afrontar todas estas cosas. Y en el terreno universitario sí que me gustaría, bueno, digamos, hablar de los términos que se confunden. Se confunde muchas veces empleo con empleabilidad y son dos cosas diferentes. El empleo es
bueno, pues lo que puede existir en estos momentos, las capacidades que tiene el mercado laboral para asumir los estudiantes que puedan ser egresados en estos momentos. Y ese es el que es, que por cierto a los estudiantes ya les empieza a dar igual, porque tenemos un 20 y tantos %, casi un cuarto de nuestros estudiantes recién egresados fuera de nuestras fronteras, con lo cual, pues bueno, pues digamos, están viendo otras cuestiones que no son solo el mercado laboral, con la empleabilidad, que es la capacidad en la formación para que esta gente pueda adaptarse a los cambios del mercado laboral. Es evidente que casi ninguno de los estudiantes que ahora obtengan un título universitario van a jubilarse con el mismo empleo primero que van a tener. Esto creo que no va a pasar en ningún sitio. Esta idea de que o en cuarto de la ESO eliges dibujo y por tanto te haces arquitecto y te jubilas arquitecto, esto no va a existir. Esto es una obviedad, primero porque no existe casi en ningún país del mundo y no existe ahora, por lo menos el cambio del mercado laboral por circunstancias que hay. Esa idea de aprender a aprender es imprescindible y para eso es imprescindible y es muy importante. No me gusta nada la traducción de esta de las soft skills en habilidades blandas, pero doy por bueno, si se ha dicho aquí, habilidades complementarias, habilidades transversales, competencias transversales me gustan un poco más, pero bueno, me da igual, es esta idea de que necesitamos formar otro tipo de cosas en las universidades, cosa que las universidades tienen claro que lo tienen que hacer, pero tienen menos claro cómo lo tienen que hacer, porque es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero eso es algo en lo que se debía de trabajar y se debía de poner medios para ello, porque, insisto, eso es lo que mejorará la empleabilidad. El empleo, pues vendrá después la mejora del empleo, pero la empleabilidad es imprescindible. Bueno, vamos a entrar en la última ronda ya y después al final les pediré solo un titular, Julio. Sí, yo simplemente incidiendo en esto último, lo que quería era recuperar la reflexión en torno al aprender a aprender. O sea, que yo creo que el mundo es muy distinto, el mundo que tenemos ahora no es el de hace 30 años, ni el de hace 20, ni el de hace 10, y para aprender a aprender y para adquirir estas competencias transversales, eso es como el piano nadie aprende leyendo un libro de piano, el piano se aprende tocando el piano. A trabajar en equipo se aprende trabajando en equipo, a comunicar se aprende comunicando. Entonces creo que hay que poner el foco mucho más que en los contenidos, que es en lo que nos centramos muchas veces, en las metodologías para aprender las cosas. Y tenemos una oportunidad de 8 millones de alumnos en España, en primaria, secundaria, etcétera. 1,5 millones de universitarios. Tenemos 9,5 millones de personas en España que podemos aprovechar esos 15, 20 años de paso por el sistema educativo para, a través de unas metodologías distintas, que aprendan, que adquieran unas competencias, que es lo que hace falta para poder adaptarse. Y dejémonos de discutir mucho si una educación para la ciudadanía sí o no, si el contenido de esta asignatura sí o no, si el título de Ingeniería de la Energía o el otro. Al final el título, lo importante son las competencias que adquieras con esas titulaciones. Muy bien. Carlos Represa. Yo voy a poner ya mi titular, pero porque quiero explicarlo. A mí me gustaría que se pudiera dar una oportunidad a la educación por encima del debate político. ¿Y por qué digo esto? Que quizás fuera mi conclusión respecto a algo que sí he detectado en las relaciones que yo tengo en el trabajo con responsables políticos y administrativos. Tenemos una interinidad, tenemos una temporalidad de los responsables políticos en educación. Aquí viene uno, toma unas decisiones en función de sus criterios subjetivos, en función de sus asesores. Viene el siguiente, cambia todo. A mí me ha pasado trabajar para consejero, se va consejero, viene uno nuevo, lo cambia todo. Trabajas para un ministro, viene el otro ministro, lo cambia todo y así vamos a estar. ¿Por qué hay que dar una oportunidad a la educación por encima de los políticos y por qué deberíamos exigir una cualificación especial o extra para aquellos políticos que tuvieran que tomar decisiones en el campo de la sociedad de la información? Porque nos la estamos jugando. Nos estamos jugando la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, y debería estar fuera del debate político. Debería estar en grupos de expertos que, aunque representan a los grupos políticos, tengan una cualificación especial y que siempre miren por el objetivo del bien común y de la educación. No podemos estar pendientes de decisiones políticas y si tú más, ahora ya empezaban con el y tú más, ¿no? Si cualquiera que haya estado gobernando va a tener el problema que ha tenido decisiones erróneas. Y esto no es y tú más. Esto es un momento fundamental de la economía, de la historia de España, y estamos anclados todavía en el pasado. Por eso digo, dar una oportunidad de educación por encima de la política e incluso por encima del pacto educativo. Esto debería estar fuera del pacto educativo. Cristina. Muchísimas gracias, Carlos, por esa intervención, porque creo que efectivamente es la conclusión a la que yo también llegaría y estoy 100% de acuerdo. Retomando alguna cosa que se ha dicho, que yo en general he coincidido bastante con Beatriz, pero creo que la competitividad en sí mismo no tiene por qué ser mala y no tiene por qué asustarnos. Fomentar la excelencia, ser capaz de atraer el talento, ser capaz de retener el talento es uno de los deberes, de las tareas pendientes de la Universidad Española ahora mismo. Creo que la orientación también juega un papel muy importante ahí, ser capaz de orientar
a los estudiantes, a los buenos estudiantes, por el buen camino y qué opciones tienen dentro de España. Yo estoy en una asociación de premios nacionales. El porcentaje de gente que está trabajando ahora mismo que vive fuera de España es muy triste, muy triste. Y más allá de... bueno, maravilloso si quieres, pero si te tienes que ir porque en España no hay trabajo, no es tan maravilloso. Bueno, más allá del debate político, por supuesto, el debate tendría que estar fuera de los políticos, pero a mí me gustaría también echar un capote a los políticos en el sentido de recuperar la responsabilidad de los ciudadanos. Aquí hemos hablado de la responsabilidad de la administración, de la responsabilidad de los políticos. Bueno, creo que toda la sociedad tiene una responsabilidad en esto de la orientación, en esto de la mentorización, y la gente debería concienciarse de que la universidad no se acaba cuando uno acaba la carrera. La gente que no está vinculada a la universidad se olvida del tema y que debe mantener esa responsabilidad hacia los futuros profesionales, porque realmente, y a través de asociaciones como la nuestra o de plataformas de alumni, que también ha salido el tema, podríamos orientar a esos futuros profesionales con un capital humano que es que ya lo tenemos. Entonces creo que si todos nos implicásemos más, más allá de las administraciones, más allá del dinero, más allá de la inversión que es muy necesaria, podríamos hacerlo mucho mejor. Bueno, yo creo que Carlos Represa no ha dado un titular, ha dado dos, porque ha dicho poner la educación por encima del debate político y ha dicho se nos puede escapar la cuarta revolución industrial, porque no se está atento. Pues ahora, en la última ronda da el tercero, pero repite los otros dos que estaban muy bien. Vamos a ir concluyendo, ¿os parece bien? ¿Algún comentario a lo que se ha dicho aquí por parte de los expertos? Empieza Beatriz. Sí, bueno, yo creo que, claro, es fundamental que apostemos por la educación de todo el mundo. Creo que tenemos que pensar un modelo y un sistema educativo que detecte las capacidades y las virtudes de todos los niños y de las niñas. Cada uno tiene sus virtudes y cada uno tiene sus capacidades. Y una sociedad con un potencial, ¿cuántos millones, no? Millones de niños y niñas y millones de estudiantes, lógicamente, si fuéramos capaces de saber detectar las diferencias que existen, porque existen muchas diferencias, no hacer rankings. Yo cuando hablaba de la competitividad hablaba en términos de rankings, que es un tipo de capacidad, pero hay muchas otras, ¿no? Entonces somos capaces de diseñar, primero de invertir, yo insisto, hay que invertir seriamente y sabiendo un poco cómo se invierte, en un modelo que no deje nada atrás, que a todo el mundo le saque lo mejor que tiene de sí mismo, que permita una formación amplia hasta una edad madura, en la que tú puedas más o menos seleccionar qué te apetece y qué no te apetece, qué conoces y qué no te conoces. No hemos hablado de la formación profesional, espero que otro día nos invitéis para hablar de ello. Y que además se devuelva a la sociedad, la universidad es uno de los elementos fundamentales, ¿no? Que devuelve a la sociedad, debería devolver a la sociedad lo que produce, ¿no? Y creo que en ese marco tenemos que ser creativos. Tenemos que aprender de otras experiencias de otros lugares del mundo, que se aplican otro tipo de sistemas, en el que, por supuesto, no deja nadie atrás talentos que hay perdidos por la mano de Dios, que nadie consigue encontrar porque están en lugares que no son los mejores lugares, no tienen los mejores entornos y no tienen las mejores oportunidades. Y una sociedad como la nuestra no se puede permitir esos lujos. Entonces yo creo que tenemos que pensarnos bien cómo apoyamos y cómo orientamos y cómo conseguimos que el potencial que tenemos, que son nosotros, ¿no? La población que vivimos, sacamos lo mejor de cada uno, ¿no? Y eso creo que hay gente que sabe y creo que podemos construirlo. María Teresa de Ciudadanos, vamos concluyendo, por favor. Sí, pues efectivamente, una de las razones por las que yo di el paso a la política es precisamente porque, siendo experta y conocedora de la realidad educativa y de escuchar a muchos políticos hablar de educación sin tener ni idea, pues quería ayudar desde Ciudadanos, que me sentía así representada por la idea del pacto educativo, pues quería echar una mano a resolver esta situación. Es verdad que no es fácil, porque cuando bajas al debate real y te tienes que poner de acuerdo, son muchas las dificultades que te encuentras. Pero yo creo que sí que es posible y que sí que conseguiremos mejorar verdaderamente el sistema educativo cuando, coincido con el experto, seamos capaces de dejar a los expertos, a los profesionales que trabajan en el ámbito educativo, llegar a una serie de acuerdos y que los partidos políticos asumamos
asumamos esas recomendaciones de esos expertos y diseñemos un sistema educativo que no se cambie pues, con las legislaturas y que no se vaya cambiando una ley educativa cada vez que llega un gobierno. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el experto. Es una pena que venga el gobierno, que, simplemente porque cambie el ministro. O que cambie el ministro y que todos esos proyectos que estaban en marcha pues se dejen de realizar porque venga otra persona y venga con otros equipos. Deberíamos entonces hacer proyectos a largo plazo, a medio y largo plazo, porque es la única manera de poder reestructurar verdaderamente el sistema educativo. Nosotros, desde Ciudadanos, desde luego estamos de acuerdo con esa idea de un acuerdo educativo que supere una legislatura y que tenga como vista pues una generación, ¿no? Una generación y que con eso consigamos pues, dar una estabilidad y, por supuesto, mejorar los resultados. Pero tenemos que empezar haciendo un diagnóstico de la situación y situando cuáles son los puntos débiles dentro de nuestro sistema educativo y a partir de ahí, de esos puntos débiles, pues proponer esas soluciones. Serían dos fases, la fase de diagnóstico, que es en la que creo que está ahora mismo precisamente el Congreso trabajando en esa comisión de expertos y luego una fase de soluciones, de acuerdo con las cosas, con las fórmulas que han funcionado en los distintos sistemas educativos, que tenemos muchos a nuestro alrededor que funcionan mucho mejor y muy bien. Y así, pero que se haga con velocidad, pero ¿no? que se haga con velocidad. Vamos para a tirarnos eso, 3 años haciendo el diagnóstico. A mí me encantaría, como persona que trabaja dentro del sistema educativo y al cual pienso volver, pues que verdaderamente los políticos nos pusiéramos de acuerdo lo antes posible para que los alumnos mejoraran sus resultados y, por supuesto, consiguieran un futuro profesional que les permita pues afrontar los retos del futuro y adaptarse a los cambios. Gracias. Juanjo Moreno, última intervención, Partido Socialista. A mí no me gusta acabar estas cosas en negativo, me gusta acabar en positivo. Bueno, cabe como crea conveniente. Y bueno, pues es verdad que tenemos muchas cosas que mejorar, pero también es cierto que bueno, pues tenemos ahora mismo los profesionales que están saliendo de las universidades españolas son profesionales que están muy bien valorados en el mundo. Esto hay que decirlo y hay que decir que si están encontrando todos sus puestos de trabajo fuera es porque tienen capacidad para ello, si no, no lo tendrían. Se habla, antes no has podido dar la cifra, pero si quieres te la avanzo yo. O sea, ahora mismo, de todos nuestros egresados en toda la historia de la Universidad Española, un 18% está trabajando fuera. Desde 2010 un 25% está trabajando fuera, que es una cantidad que a mí me parece verdaderamente altísima. Habla bien en el sentido de que son gente que se ha ganado la confianza de quien les ha empleado fuera de nuestras fronteras, pero también es un poco deprimente para nosotros porque estamos perdiendo un potencial enorme. Has dicho 18%, perdón, trabaja fuera. ¿Y desde cuándo el 25%? Desde 2010. Desde 2010 el 25%. Números redondos. Estamos hablando, pero claro, para estimar el potencial, ¿no? Por llevarlo a mi terreno, que es el que mejor. Formar un ingeniero en España viene a costar, números redondos, 50.000 euros. Hay como unos 45.000 fuera de España. Pues os dejo hacer la suma. Esos son más de 2 millardos de euros que ha invertido España en que se beneficien empresas que no están pagando sus impuestos en España. Voy a hacerlo así. Nos beneficiaremos de otras cosas, pero digamos, esta es una situación. Toda esa gente, si fuéramos capaces de conseguir que todo ese potencial se capitalizara en España, pues podrían estar generando un montón de ideas, un montón de cosas, un montón de este talento perdido puede ser tremendo. Por ejemplo, la cifra de los investigadores que está fuera sufre. En el campo de la investigación es un tercio de nuestros investigadores está fuera de nuestras fronteras, generando ideas que estoy seguro que algunas de ellas aquí serían fabulosas y que podrían retomar todo esto, ¿no? Bueno, no sé si acaba en positivo o negativo, depende de cómo lo mire. Vamos a pensar que es que, digamos, hay potencial para hacer las cosas mejor. Le hago una pregunta, Juanjo. ¿Se pondrán de acuerdo o no se pondrán de acuerdo? Bueno, entonces yo quería acabar con el tema. Para mí, creo que es imprescindible y creo que es perfectamente posible llegar a un pacto educativo que contemple todas estas cuestiones. Además, lo digo por experiencia. Cuando Ángel Gabilondo fue ministro, ese pacto se consiguió. Sí, pero luego le llamaron por teléfono a quien fuera para que no lo hiciera. Bueno, no se firmó quien no lo firmó, pero da igual. Ese pacto hablaba de la orientación también. Y si una vez se pudo hacer, se pueden hacer más veces. Esa digamos, es mi conclusión. Creo que es perfectamente posible que se haga. Pero sí que me gustaría, y creo que esto es imprescindible, que el pacto no fuera una foto de lo que en estos momentos hay, porque como ya hemos visto aquí, tampoco nos contenta enormemente. Incluso si el pacto fuera una foto de lo que hay ahora,
a mí me gustaría que ese pacto, y me parece que es lo más difícil, pero a la vez lo más atractivo de todo, regulara cómo se va a renovar ese pacto periódicamente, cómo nos vamos a adaptar a las necesidades que vamos a tener. Porque lo que pactemos hoy puede estar bien, va a durar lo que va a durar, que ya hemos visto que va a ser muy poco, porque esto cambia demasiado rápido. Y, bueno, pues si lo de hoy no es satisfactorio, pero dentro de 3 años, 5 años lo volvemos a renovar y aparecen nuevas ideas, pues podrá ser así. Mi confianza es que esto es posible. Mi deseo también, claro. Muy bien. Silvia, última intervención. Silvia Manolmaña. Bueno, pues yo sí voy a acabar en positivo. Y voy a acabar en positivo porque yo creo, y mi partido, mi grupo, cree firmemente en que el pacto no solamente es posible, sino que es necesario y que además la sociedad nos lo está demandando y que deberíamos todos los partidos estar a la altura. Desde luego el Partido Popular está dispuesto a poner todo lo necesario para alcanzarlo. En la educación primaria, secundaria, formación profesional, pero también en el ámbito universitario. Y también pensar que los políticos no somos diferentes al resto de las personas, porque en realidad los políticos somos profesionales que en un determinado momento de nuestra vida nos estamos dedicando a una actividad de servicio público, que por lo tanto los intereses partidistas pues también se dan en los colectivos, en los intereses profesionales de un ámbito o de otro, pero eso al final todo se supera cuando estás buscando el bien común. Por eso no debemos pensar que cuando vienen unos determinados expertos a informar al pacto están defendiendo solamente los intereses de ese colectivo, que también lo hacen y muy legítimamente, sino que están aportando desde esa perspectiva lo que es mejor para conseguir una educación. Una educación que yo no creo que deba ser un pacto que deba renovarse. Yo creo que debe ser un pacto con voluntad de continuidad, más allá de una generación, yo diría durante varias generaciones, con los mecanismos de flexibilidad necesarios para ir adaptándonos a las diferentes circunstancias que se nos plantean en el futuro. Porque es cierto que ahora nuestros hijos están estudiando carreras, estudios, formación profesional, a lo mejor para emplearse en trabajos que dentro de 20 años no van a existir. Pero también es cierto que estoy segura que, como hemos hecho nosotros, los que somos también más mayores, pues nos podremos adaptar si se dan pues los aprendizajes necesarios, la formación durante toda la vida, que es un elemento clave en este sistema y en este pacto educativo, y desde luego las ganas de seguir superándonos. Y en eso tenemos unos inmejorables profesores, unas magníficas universidades, y todos ellos están dispuestos, estoy segura, a dar lo mejor de sí mismos para también poner su granito de arena en esa otra parte, llevar a la práctica lo que decidimos desde las instituciones y desde las administraciones. Gracias, Silvia. 3 titulares finales, uno por cada uno, el que quiera hacer 2 o 3, porque aquí Carlos dispara siempre con 3 o con 2. Julio Lumbreras. Bueno, creo que hemos llegado a la conclusión de que es imprescindible una estrategia, yo la llamaría, para la promoción y atracción del talento en España. Y como todos estamos de acuerdo, pues pongámonos a ello y si no, dimitan. Bien. Carlos. Bueno, yo uniendo lo que ha dicho antes Cristina y lo que ha dicho Julio, yo creo que estamos por tercer titular, estamos en un momento histórico ideal para atraer excelencia y talento, pero ojo, de cada uno de los alumnos que hay en el sistema educativo español. Y solo como anécdota, a mí también me gustaría diagnosticar al diagnosticador. Me encantaría. Cristina. Pues recapitulando un poco, la educación es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos y creo que todos tenemos una responsabilidad con la que debemos cumplir. Bueno, yo me he quedado con aquel titular, yo creo que hemos compartido, yo creo que ustedes también comparten, que hay que poner la educación por encima del debate político. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Pero son los políticos los que tienen la capacidad transformadora. Es que si no hay la ley, si no se hace la ley, si no se hace el pacto, si no se toman decisiones, pues no va a servir para nada, porque si no haremos un debate interesante, pero nada más. Y permíteme subrayar, porque yo también estoy muy sensibilizado con eso, lo que decía Carlos Represa, cuidado porque se nos puede escapar la cuarta revolución industrial, y entonces sí que esos datos tremendos que daba aquí Juanjo, ¿no? De que el 25% de los egresados de España trabajan en el exterior, que yo no sé dónde... habrá, no te digo que no tengas razón, pero habrá que comprobar eso porque es realmente tremendo, y que 1/3 de los investigadores españoles esté trabajando en el exterior es algo realmente como para decir, hagan lo que tengan que hacer, transformen la realidad, pero urgentemente, por favor, ¿no? Lo que hemos pretendido en Sociedad Civil por el Debate era hablar sobre la orientación profesional, pero claro, esto nos ha llevado
que está muy bien que nos lleve al conjunto del sistema educativo. Así que volveremos sobre ello, porque tenemos la sensación, y lo digo con todo el respeto para ustedes, porque podríais estar en este lado, otros podrían estar en este lado, todos podríamos estar en todos los lados, y oportunidades hemos tenido, pero mira, o realmente tenemos la sensación de que la sociedad civil empuja, o esas decisiones no se van a tomar, o al final habrá la famosa llamada de teléfono a unos de decir, sí, estaba hecho, era bonito, pero que no se haga, no me lo vaya a capitalizar. Pues tenemos la sensación de que los ciclos políticos son más cortos que los ciclos de transformación. Y entonces, como siempre hay elecciones, pues entonces, sobre todo, que por favor, que se tomen las decisiones cuanto antes. Muchas gracias a todos por venir a esta hora tan curiosa como era la 1 de la tarde. Gracias. Gracias a ustedes.